Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Domingo 19 de febrero del año 2023. El mundo sigue ofreciendo escenarios preocupantes. Las guerras, por escalarse, por aumentar su densidad, han ido tomando cuerpo y ganando terreno en la atención preocupada del mundo. El COVID, como peste, azote, sigue siendo de las suyas en otras partes del mundo. Y en nuestro país parece que tiende a hacerse endémico y que tendremos que vivir largo tiempo en esa mala compañía. Pero la gente le ha ido perdiendo el temor y cada vez se abandonan más las medidas de precaución, mascarilla, distancia, etc. Y hay como una especie de aceptación implícita a la convivencia con el azote. Vamos a ver cómo podremos seguir intactos o averiados medianamente. Quiera Dios que no se convierta en un momento dado en un azote recrudecido, porque de que es un azote no hay dudas y ha golpeado al mundo, casi como si se estuviera en un campo de batalla inmenso, cuando se puede estar librando un ensayo terrible de guerra biológica. Ya hemos visto incluso signos que no corresponden al azote propiamente, pero más bien corresponden al litoral de las guerras posibles, que éstas sí no cesan. Ahora en la semana estuve viendo la reunión de los ministros y representantes de las naciones de Occidente en OTAN. Cuando uno creía que podía esperanzarse con la paz, ocurre que no. Acordaron en un acuerdo trascendental animar a sus industrias de armamentos para producir más y mejores, porque sus ejércitos han quedado considerablemente desabastecidos en ocasión de la ayuda que han estado prestando a Ucrania. Ya habíamos visto la experiencia de Afganistán cuando se tomó la decisión de salir de allí Estados Unidos como cabeza de la coalición de la noche a la mañana sin informárselo a sus aliados, pero increíble, abandonando miles y miles y miles de millones de dólares en armamentos. Todo el armamento, y hay que imaginarse cómo sería que Estados Unidos utilizó en la larga contienda de Afganistán, de repente quedó en manos de los talibanes. Ahora nos dicen, no, tenemos que incrementar las armas.
porque hemos estado ayudando a Ucrania y a Ucrania se le están acabando las municiones, pero las nuestras mismas están muy disminuidas. Hay que hacer más, hay que hacer más. Qué negocio tremendo, señores. Cada día admiro más a Dwight Eisenhower, el general de ejércitos durante la Segunda Guerra, el que dirigiera la operación de Occidente en Normandía para liquidar a Hitler y su pandilla de asesinos, que ese hombre que llegó después a ser 2 períodos presidenciales de Estados Unidos. Yo recuerdo su gravedad, sufría de un mal intestinal, una ileitis, algo así. Pero cuando hablaba, era como una especie de profeta, hombre de guerra, que había peleado en la primera y después fue el jefe mayor en la segunda. Advertía al Congreso de su país y al país: cuidado con el establishment industrial militar, porque hace las guerras y vende las armas. De manera que cuando aparecen las noticias del presente, una denuncia originada en Noruega, que es la atalaya torreta de observación del mar Báltico, están saliendo buques rusos con armamento nuclear, se están haciendo a la mar, submarinos con armamento nuclear, se están hundiendo en los océanos. Y esto coincide con una reunión a puerta cerrada del Congreso norteamericano para oír a 2 generales importantes norteamericanos explicar situaciones que el mundo no conoce, porque nadie puede creer que se iba a reunir el Congreso en pleno de Estados Unidos para una reunión a puerta cerrada, para oír hablar de unos objetos de 12 metros, de poca velocidad, que se han derribado en los cielos de Canadá, con la autorización de Trudeau. No. Eso se le dice al Congreso por un oficio, por una carta, una comunicación. Esos generales fueron a otra cosa, convocados o a su solicitud. Decía alguien en Estados Unidos: el presidente Biden debe de hablarle y decirle al país qué fue lo de los objetos extraños, porque ahora se ha montado una especie de enigma, si son extraterrestres, una leyenda, una fábula, no sé cómo calificarla. Rusia convoca el Consejo de Seguridad, para nosotros de inseguridad, de Naciones Unidas, la cueva de trampas, porque es el gasoducto fundamental mediante el cual provee de petróleo, de gas, de energía para la energía de Europa, fue saboteado y dice tener las pruebas. Le responden desde ese litoral de Naciones Unidas que el Consejo no tiene competencia para conocer de eso. Y ese es un tema muy importante, porque en medio de todas estas crispaciones de guerra,
sabotaje en un gasoducto crítico donde venía el invierno para alimentar de energía a Europa, que no es un hecho grave, que no es competencia del Consejo de Seguridad para conocerlo. Hay que estar vivo para creerlo. Las cosas que se ven y se oyen son desconcertantes. Pero bien, es el mes de la patria, febrero. Se conmemora la gloriosa fecha nacional fundamental, el 27, cuando el pueblo dominicano apareció en la escena mundial proclamando su independencia, que al principio se le llamó separación de Haití, de 22 años de ocupación, pero que fue seguida de 12 años de guerras incesantes para mantenerla como independencia real. Y que después, al ser entregada esa independencia a España, el pueblo volvió a reaccionar y sus fuerzas profundas, populares, de entonces, se rebelaron contra la anexión y restauraron la independencia. Esa proclamación hecha por los restauradores, siempre he dicho, es la consagración de esos héroes nacionales más hermosa, porque no reclamaron una verdadera y nueva independencia, porque habían derrotado ejércitos españoles. No, al contrario, su cabeza más brillante, Gregorio Luperón, reconocía en correspondencia a uno de los héroes también, Pimentel, compadre, lo del 44 fue una gesta gloriosa, la independencia. Este pueblo nuestro, con esa hoja de vida, 172 años, camino de 2 siglos, lidiando con todas las vicisitudes y adversidades que ha encontrado, de guerras, tiranías, periodos de anarquía y desorden muy breves, por cierto, pero dolorosos. Finalmente, al cabo de los años, se dotó de un sistema democrático, al grado que hoy se vive con una constitución avanzadísima, en un Estado democrático, social y de derecho. Y ocurre que cuando alcanza esa perfección es cuando se sienten los peores ataques, las malditas agresiones de la traición en combinación con el poder extranjero. Y sobreviene el fantasma terrible de la posible extinción, de la posible desaparición del Estado-Nación República Dominicana. 27 se le habrá de rendir honor a los héroes de esa gesta inmensa de nuestra independencia, con mayor énfasis en el símbolo sublime del padre fundador, quien la imaginara, quien trabajó desde muy joven
en la organización de la resistencia que se haría a la opresión, Juan Pablo Duarte. Y se celebrará la tradicional convocatoria de la Asamblea Nacional, constituida por las dos cámaras que representan los poderes públicos legislativos, el poder público legislativo, para decirlo con exactitud, uno de los tres poderes del Estado. 27 de febrero del año 2023, gobernado el país por un joven hombre público de nombre Luis Rodolfo Abinader Corona, quien ya tiene 2 años en el poder. Habrá de hablarle a su nación y al mundo en el discurso tradicional. ¿Qué compromiso tan tremendo tiene? Yo sé, por experiencia, porque lo he vivido y lo he visto, que los presidentes tienen tantas obligaciones que atender y son tantas las cosas que decidir, que cuando llega esa rendición de cuentas de sus ministerios, que es lo que se hace el 27 de febrero, es rendir cuentas, hacer un relato de cómo se ha comportado la economía, cómo ha ido la salud, todo lo cuanto ha pasado. Es un discurso complejo siempre. Y los presidentes no lo pueden hacer ellos realmente. Tienen redactores, cosa que no solo se da entre nosotros, en todas partes del mundo. Yo siempre he citado a un presidente norteamericano que fue una estrella, desgraciadamente asesinado en Dallas en 1963, John F. Kennedy, que tenía 4 escritores de sus discursos, intelectuales brillantísimos norteamericanos, y él se complacía cuando le sometían los borradores. Amigos de él, íntimos, seguidores realmente de él, y le hacía correcciones, le ponía al margen: no, tú estás equivocado. A Schlesinger, eran 4 los redactores. No, ponlo de otro modo, que está muy deslucido. No, se te olvidó tal cosa. No, él corregía a los redactores con notas que ponía porque tenía una capacidad enorme. En nuestro caso, tuvimos una experiencia magnífica durante mucho tiempo, 22 años. Un orador de leyenda, Joaquín Balaguer, una cultura infinita, manejador de las nociones históricas y culturales de todas las épocas del mundo, culto hasta la saciedad. Y cada 27 de febrero su discurso era una noticia, porque traía regularmente cosas importantes. Llegó a rendir cuentas en sus últimos años, ya ciego, que asombraban al pueblo porque mencionaba cifras de costos o pago de obras increíblemente altas para entonces, en base a una memoria prodigiosa. Un gran orador que no tenía redactores. Él redactaba sus discursos. Por eso resultaban tan interesantes. Porque él, cuando afirmaba ahí
lo había escrito él de su puño y letra. No lo escribió alguien, uno de sus amigos, y se lo sometió porque vivía naturalmente como viven los presidentes, en medio de obligaciones agobiantes. No. Desde un mes antes comenzaba a hacer, recibía todas las informaciones, las comentaba, las hacía, pero las partes esenciales del discurso las aportaba él, era su pensamiento, eran sus ideas, sus sentimientos. Eso naturalmente cambió. Vino el presidente Guzmán, que en paz descanse, por razones explicables. Yo recuerdo el primero de su juramentación en el 66. No, 66 fue Balaguer, cuando él en el 78 se juramentó. Fue enormemente agresivo y duro. Un hombre que era esencialmente bueno, generoso, decente. Leyó el discurso que le había preparado el equipo redactor, pero estaba lleno de ofensas y desprecio al expresidente que estaba sentado al lado. Hablo para los jóvenes. Un viejito apagado así, oyendo todas las acusaciones que las pasiones de los redactores pusieron a leer al presidente. De esos giros que da la política tan fascinantes, sucedió que el mejor amigo de la familia de ese presidente magnífico, de ese hombre excelente, ese hombre bueno que fuera a la presidencia, que era Antonio Guzmán, el mejor defensor fue Joaquín Balaguer. El hombre de las ofensas del día de la juramentación en asamblea. Ese era un estadista, no solo culto, sereno, decente, incapaz de maldades ordenadas por él, que pasó el calvario de tener que lidiar con tiempos difíciles. Esa transición del 61 después de la muerte de Trujillo fue sumamente dramática, cuando no trágica, y peligrosa. Después en el 66, después de la guerra civil en el 65, en medio de la Guerra Fría, entiéndase, cuando el mundo vivía crispado esperando un ataque recíproco entre las superpotencias nucleares. Y el comunismo era perseguido bueno, una etapa horrenda. Bueno, vinieron otras muestras que no voy a calificar porque está uno muerto, que fuera mi amigo, y no quiero referirme a la calidad de sus discursos de 27 de febrero. Al llegar Leonel Fernández, volvió la cultura, volvió la capacidad, la experiencia de un hombre joven, elocuente, y se mejoró notablemente el discurso nacional, el discurso del Estado de la Nación, que es el que corresponde al Estado de la Unión de Estados Unidos. Entonces llegaron los desastres. Hay otro que está vivo, pero que no lo quiero calificar porque no quiero hacer mofa de que se le extraviaran páginas y cosas, no. Después, Danilo Medina. Cuántas mentiras dijo ese gobernante desde esa tribuna. Sobre el tema esencial, sobre el tema fundamental, sobre el tema crucial de la República, su supervivencia.
la conservación de su independencia. Como aquel hombre mentía sobre la inmigración ilegal, cómo él se refería con esa frialdad. Ni un minuto más, bueno, hacía alarde, mientras en hecho entregaba a la República, porque tenía la obsesión de permanecer en el poder, de ser posible indefinidamente, que yo he calificado como el propósito de una satrapía frustrado, por suerte, por obra de Dios y del Espíritu Santo, porque estuvo a punto de lograrla. El pueblo se levantó, marchó y se vio necesidad de rodear de miles de soldados y tanques de guerra el Congreso, sus diputados, sus senadores. Como él decía, mis senadores, mis diputados. Ya se sabe, la historia es más reciente. Llega el presidente Abinader. Los discursos precedentes, el primero de iniciación, el segundo de primer año, fueron discursos aceptables. Hizo promesa que el pueblo fue creyendo de que podía confiar en ese presidente como un defensor de su suerte, un defensor sincero, y no solo en la asamblea, sino en distintos eventos internacionales. Hizo siempre manifestaciones muy vigorosas, muy dignas, en defensa de nuestra soberanía. Había una dificultad, como la hubo en el gobierno de Danilo Medina, porque con un tipo de malicia, bueno, delicio más bien, del engaño, en La Habana hizo una improvisación admirable, que nos puso a todos en el deseo de aplaudirle. Pero tenía su Montesino al lado, que tan pronto llegó en 30 o 40 días, demolió esa posición de Danilo Medina, que supuestamente debió llegar cubierto de gloria, porque en el seno de CELAC, en La Habana, había hecho una defensa admirable. Así que él, en una visita que hiciera a nuestra oficina, cuando estaba explicando la situación, nos decía que 2 presidentes latinoamericanos, creo que Correa y Evo, se levantaron en sus asientos a felicitarlo y a decirle: Danilo, pero nosotros no sabíamos que eso era así. No sabíamos, no teníamos idea de que era así. No importaba, todo era simulación. Gustavo se encargaba de resolver eso. Liquidó toda la política exterior nuestra de defensa del Estado Nacional. Nos entregaron. Llegó al colmo el 19 de propiciar la firma del Instituto Nacional de Migración con organismos internacionales, el ACNUR incluido, para proteger a las masas migrantes. Ya era preparatorio de lo que finalmente se está por producir. Ya se inició claramente. El discurso de Luis Abinader tendrá que versar sobre el tema. No lo puede pasar sobre ascuas. Le aconsejo desde esta respuesta al presidente Abinader: cuídese de Abril. Esa retirada que se hiciera del proyecto último, que es el patíbulo final
del Estado-Nación República Dominicana fue no solo deslucida, sino alevosa. Retirarlo era preferible dejarlo y discutirlo en vistas públicas para hacer una especie de consenso, porque el patriotismo de los que gobiernan es tal que consideran que eso debe de discutirse, pero que en todo caso, ahí viene la obsecuencia a los organismos internacionales, a más tardar el 29 de marzo estará reintroducido. No lo haga, presidente, no lo haga. No se suicide, presidente, políticamente. Recupere la imagen de defensor sincero de la patria, cuando anunció el muro, cuando le dijo a las potencias, no, ocúpense ustedes de ese desastre, que nosotros vamos, yo me voy a encargar de los problemas nuestros. Hermosísimas posiciones, pese a que tenían la pátina, la mancha, de que un grupito de ministros mequetrefes mantenían declaraciones radicalmente distintas a las que él sostenía. Y llamaba la atención. Y la gente se preguntaba, ¿realmente es sincero el presidente? ¿Cómo es posible que esos ministritos lo puedan desafiar en un área que es privativa, que es un fuero del Poder Ejecutivo, la política exterior? ¿No será acaso que el presidente está jugando con doble cara? ¿No habrá una doble moral? ¿No serán unas cosas las que dice y otras las que consiente que se hagan contrarias a lo que dice? Ese enigma lo tuvo el país hasta que llegó ese proyecto de ley, firmado por mensaje por el propio presidente Abinader. ¡Qué desastre! Yo he estado escribiendo en La Pregunta desde hace algunos meses sobre este tema. Lo he estado planteando, tanto que algunos amigos me han llamado la atención y me han dicho, pero es que tú la respuesta la has secuestrado para el tema este de Haití. Y la pregunta va por el mismo camino, tú puedes opinar de otras muchas cosas y solo te concentras en eso. Y yo le respondo, claro, porque es un asunto de vida o muerte de mi país. Tengo la edad ya para el último viaje, preparada, la edad espiritualmente preparada para partir. Y debo dejar, como decía en mi pregunta pasada, rastro, pruebas, como la titulé. Porque eso hay que ver, ¿por qué le he dado tanta preeminencia en la pregunta al tema? ¿Por qué luzco para algunos de mis adversarios de entonces obcecado? Porque entienden ver excesos, así dicho, claramente excesos. ¿Puede haber excesos reales en la defensa de la patria? No. Siempre estará por debajo quien lo haga del cumplimiento de sus deberes, porque las necesidades de la patria son supremas, invencibles, para que quede un rastro de mis posiciones. Esa fue la última del miércoles de esta semana. ¿Qué me ocurrió? Lo cuento. El domingo estaba en Romana con una sobrina que había venido de Nueva York, la hija mayor de mi hermano Aristeo. La estaba acompañando. Y llega la noticia fragmentada de que habían retirado el proyecto de ley de la trata de personas. Bueno,
ese domingo en la tarde y en la noche fue todo alegría. Nos animamos todos y nos pasábamos mensajes. Vinicio, que está en el exterior, Pelegrín, que no estaba ahí, que después llegara. No llegó porque estaba con la familia en Terrenas. Juárez, que sí estaba presente. Todos estábamos, bueno, qué bien. El presidente está haciendo una rectificación valerosa, porque eso significa desafiar al poder de los organismos internacionales que han estado tomando el mando de la República Dominicana. ¡Qué bien! La alegría nos duró poco. El lunes, al enterarnos de qué tipo de retiro de proyectos se había hecho, como yo digo, para que quede un rastro de mis posiciones, me volvió el pesar. Me volvió el pesar. Decía, sentí un verdadero entusiasmo al saber de aquello. Sin embargo, ya lunes, me volvió el pesar porque el indicado retiro no era tal cosa, sino una lamentable posposición envuelta en una retórica penosa en la que el gobierno, según parece, quería envolver su despropósito y simplemente pospuso para el 29 de marzo la reintroducción de ese monstruoso instrumento legislativo que es el escalpelo horrendo que pretende la geopolítica utilizar para asesinar nuestra independencia. Eso se lo dije el miércoles. Y reproduje, pues ya lo tenía escrito. Y esta es la parte en que digo, lo voy a reproducir lo que tenía escrito. Y lo que tenía escrito era muy emplazante, muy serio, haciéndole advertencia y dándole algunas quejas y advertencias al presidente de la República, diciéndole, usted va por mal camino, presidente. Es tanto así que yo ahora, para la respuesta que viene, la pregunta que viene, ya tengo el título. El título es, presidente Abinader, cuídese de Abril. Ahí ya tengo escrito lo que yo pienso de Abril, relato algunas experiencias de los abriles nuestros. Y no es solo abril, cualquier mes será siempre propicio para la defensa de la patria. Un fallo memorable alimentó mi sana vehemencia. Penúltima pregunta. La base encubierta militar que pretendieron en el gobierno de Danilo Medina establecer los norteamericanos, con una presencia del Departamento de Defensa sin números, sin tiempo, etc. Una base militar encubierta. Un fallo memorable alimentó mi sana vehemencia. ¿Cómo funcionó el Tribunal Constitucional en defensa de la soberanía nacional? No. Y seguí buscando preguntas, déjame ver desde cuándo vengo hablando de estas cosas y qué he podido decir. Tanto que me he animado y le he dicho a mis hijos, que están muy empeñados en que termine mis memorias de lo que pude vivir. A mí me interesaría más que ustedes editaran como folleto mis preguntas en pandemia, porque ahí hay un material fundamentalmente dedicado a la defensa de la nación y del Estado. Otra, se fue enero y siguen las sombras sobre el tema. Otra más, todavía más para atrás. Otra pregunta más. Mi tesis sobre los desenlaces posibles en la isla.
hablando de las pandillas criminales, de la metamorfosis que ya está en curso para convertirlas en guerrillas revolucionarias. Barbecue, que declara: yo no soy un terrorista, yo soy un exoficial de policía retirado, un revolucionario, no un terrorista, un revolucionario que está en desacuerdo con el sistema. Solo le faltó a Barbecue poner una última exageración, un último dislate, un último irrespeto. Yo soy la versión de Francisco Alberto Camaño en Haití. Solo le faltó ese cinismo. Lo están preparando a los otros. Ya se siente. Ahora viene una élite policial, va a combatir las bandas asesinas. ¿Quién la va a presidir? ¿Canadienses? ¿Estados Unidos? ¿Franceses? No, haitianos. Policías haitianos. Las pandillas están todas compuestas por ex policías. Y los políticos todos tienen su pandilla, según el informe del Inside Crime último que saliera, donde incluso se hace una alusión dolorosa que el propio presidente asesinado tenía su pandilla, la de Barbecue, la G9. En medio de ese panorama, en ese contexto terrible, le toca hablar al presidente Luis Abinader en Asamblea Nacional. Presidente, esa no es una fecha cualquiera. Ahí se va a decidir su destino en la participación política en su país. Si usted se empeña contra viento y marea en reintroducir el proyecto y hacerlo aprobar, no se haga ilusiones ni de reelección, ni de valor posible de regreso, porque es muy joven, al poder, porque va a quedar marcado para siempre dentro de la galería de traidores del país. Muy grave. Y no se lleve de los consejos envenenados. No, hombre, el bicho hablando disparate. Abril del 65 era una cosa, abril del 84 era otra. Ahora no, ahora lo que hay es droga y porno y todas esas vagabunderías degenerativas que se están viendo. No, presidente. La índole del dominicano está intacta. Incluso en la propia diáspora, en la gente que se ha ido en una política de vaciar la nación con visas fáciles, se siente el amor por la patria. Y son capaces de asumir posiciones más severas incluso que los que todavía permanecemos en el país. Esa es la índole dominicana. No se han ido todos, señores. Queda una inmensa mayoría en capacidad de guiarse en un momento emocional tremendo. Que Dios nos cuide de que se presente, en que la rebeldía se haga legítima y haga una perturbación grave de la paz y del equilibrio institucional nuestro que hemos venido labrando. Puse asear los principios siquiera. Otra pregunta, asearlo. Señores, vamos a trabajar con principios. No nos llevemos de esas reyertas tan degradantes, tan obscenas de la política, esa lucha de poder tan indecente. Vamos a pensar en la patria, vamos a unirnos, vamos a converger
a coincidir. Otra pregunta más anterior, año de definiciones. Eso es lo que le viene al presidente Abinader el 27 de febrero del 23. Ahí él definirá lo que realmente es, ha sido y quiere ser en relación a la causa nacional que ahora la hemos visto embestida con una tremenda maldad originada en esa burocracia vil internacional que vive haciéndole daño a las naciones porque han fracasado en todos los mandatos que han tenido, comenzando por Haití, 13 años con una MINUSTAH, con mandato exclusivo de mantener la paz y la seguridad. Y a pesar de tener la resolución única de 1961 que declaraba la droga crimen de lesa humanidad, el peor mal del mundo, no tenía mandato para actuar contra eso. Ese narcotráfico que ocupó Haití hace 4 décadas, 5 décadas, ese almacén de droga del mundo, que está presente porque sus aliados del empresariado y de la política, muchos de ellos ya alojados aquí, están presentes en el conflicto. Defínase, Abinader. No le va a conceder el pueblo un día más de tolerancia e indulgencia si usted le falla en su defensa. La única manera que tiene de recuperar el prestigio incipiente que llegó a alcanzar con sus posiciones es jugársela. Jugársela, como lo hizo en Los Ángeles. Simplemente lo que anunció en Los Ángeles con Biden, no. Dio instrucciones, no se firme eso. Ahora viene por ley. Refugiados. ¡Ay, Dios! 81 puntos de entrada, según un exministro haitiano. Van ahora a gozar los haitianos de ese paso que es tan fácil como de la sala al aposento. Y le basta a caminar 10 metros en territorio dominicano. Y cuando el soldado llegue con un fusil y le diga, óigame, tiene que devolverse, usted no tiene visa, usted es un ilegal. No, 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 yo soy un refugiado. Yo he sido víctima de trata. Espérese, hay un acuerdo internacional y unos protocolos de Palermo que a mí me amparan. Y hay que darme protección, trabajo, asistencia de salud, asistencia de todo. Y es más, tendrán ustedes que pagar los gastos de eso y le van a fijar impuestos nuevos. Oh, pero bueno, no ha habido una maldad tan perfecta y penetrante como esa contra pueblo alguno en América Latina. Presidente, no se pierda. Si lo hace, yo lo voy a sentir. Incluso le diría, en la dimensión en que se encuentre su padre, lo va a reprender. Porque él pensaba de otro modo y él luchó por otras cosas. No se haga inmerecedor, no renuncie a ese tipo de legado del ejemplo de su padre. Suprima, cancela, destituya a cualquiera de esos insolentes que tienen sus agendas. Ahí anda el canciller. Quiere un debate con Leonel Fernández porque Leonel Fernández tiene interés en la política. Claro, y van a venir, como yo decía en la pregunta de esta semana, las repugnantes reyertas de acusaciones y contraacusaciones en el plano electoral y va a romper la unidad necesaria para enfrentar
el trastorno verdadero, real, estratégico de la independencia. No va a fracturar, y en eso es que andan. Polemizar con Leonel Fernández. No, Luis Abinader. Llamar usted a Leonel Fernández, un expresidente de 3 periodos. Debemos reunirnos para ver cómo vamos a enfrentar este ataque de la comunidad internacional que tiene la geopolítica debajo. Rusia y China están en la región. Tienen vetos en Naciones Unidas. Es posible que no apoyen cuerpos militares. Canadá está muy activo. Incluso Canadá tiene el descaro que lo hace todo, todas las maldades. En el momento en que está haciendo eso, legaliza el consumo de la heroína y la cocaína en un ensayo de 3 años. Dios mío. Son dementes los que están guiando la política. Esa política tan sensitiva, tan dolorosa. ¿Qué es lo que van a generar como sociedad? Zombies y enfermos. De manera que, presidente, lo que le hayan llevado de borrador, dígale, no, yo me voy a retirar 1 o 2 días, voy a meditar y voy a ser yo, el redactor de mi propio discurso, porque en ese discurso está mi destino. O sigo siendo un hombre apreciado, respetado por el país, por la decencia mía, por las maneras de ser y la condición de defensor sincero de la República, o me hundiré, pero me voy a hundir con ella. No me perdonará nunca, porque me van a clasificar malamente como traidor. Trabaje, presidente, con su conciencia y responda. Respóndale a la comunidad internacional. Dígale, esto que están haciendo contra mi país es un crimen internacional. Y yo no lo voy a admitir. Y por eso hay un ejército entre nosotros uniformado. Pero hay otro no uniformado. El de los abriles. El de las violencias populares. Que nos puede llevar a una ruina. Yo sé que ustedes tienen siempre la carta en la manga de la intervención militar multilateral permanente. Pero háganla. Pero no cuenten conmigo. La tienen que hacer o me derrocan o hagan cualquier cosa, pero yo no vendo mi patria. Tónica del discurso del 27 en asamblea, que la respuesta le recomienda al presidente Abinader en interés de la República. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 del Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo. Teleimpacto, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del Cable, a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo. 7 de la mañana de lunes, 8 de la noche de lunes. Estaremos en YouTube a partir del domingo a las 12 del mediodía. En la esperanza de poder hacer un programa el próximo fin de semana con la ayuda de Dios. La respuesta da las gracias por la atención que hayan podido prestarle. Muchas gracias. Y hasta entonces.